Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con las conferencias del proyecto de contribuciones al conocimiento de la ciencia de la lógica del grupo de estudios hegelianos de UAM Iztapalapa, guiada por el doctor Sergio Pérez Cortés. En este momento vamos a empezar con la conferencia número 21, titulada La determinidad en la primera parte de la lógica, con el doctor Javier Valladares. Para quien no lo conoce, Javier Valladares es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, con la investigación titulada Soberanía y Subjetividad, Regulación de la Violencia en la Aristocracia Medieval. Es profesor de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también es integrante del grupo Razón en la Historia. Ha tenido varias publicaciones, se las voy a poner en la cajita de información y sin más por el momento le damos la palabra a Javier Valladares, quien nos va a presentar su ponencia titulada La determinidad en la primera parte de la lógica. Buenas tardes. Voy a hablar del tema de la determinidad en la primera parte de la ciencia de la lógica. La doctrina del ser es la primera de las tres partes de la ciencia de la lógica de Hegel. A su vez, la doctrina del ser incluye tres secciones. 1, determinidad, entre paréntesis cualidad. 2, magnitud, entre paréntesis cantidad. Y 3, medida, que en algunas versiones le ponen entre paréntesis unidad de cualidad y cantidad. Esta división de las tres secciones y sus respectivos títulos pueden dar la impresión de que el lugar de la categoría de determinidad primordialmente es el de la primera sección, dedicada justamente a la cualidad, y que lleva por título determinidad. Esto es tan cierto que esa sección lleva pues por título determinidad. Sin embargo, tal categoría continúa siendo muy relevante para las dos secciones restantes de la doctrina del ser, cantidad y medida. La determinidad de la cantidad será muy distinta a la de la cualidad, pues mientras que para esta última implica límite, delimitación, la determinidad cuantitativa implica un límite que estrictamente hablando no es un límite. A este tipo de determinidad Hegel llama las determinidades de magnitud. Y finalmente el famoso cambio de cualidad que ocurre cuando se rebasa una cierta magnitud, que es cantidad, solo es explicable porque la unidad de cantidad y cualidad en la sección de la medida implica una transformación de la determinidad, es decir, cuando la determinidad de cantidad deviene determinidad de cualidad. Pero si esto es así, se puede decir que la determinidad atraviesa toda la doctrina del ser. Hegel lo confirma cuando al comenzar la subsección cualidad escribe, cito, la determinidad no se ha desligado del ser todavía, por cierto, que ya no se va a desligar de él. Fin de la cita. Es decir, la determinidad acompañará, por así decirlo, de algún modo, el recorrido del ser. El ser va cambiando en su despliegue, generando nuevas categorías, y del mismo modo, la determinidad se irá transformando con él, o será distinta dependiendo de la sección. Como ya referimos, hay una determinidad cualitativa, una determinidad cuantitativa y otra propiamente de la medida. Sin embargo, habría que decir que la determinidad no está presente en toda la doctrina del ser. En el primer capítulo de la primera sección, el famoso capítulo dedicado al ser, a la nada y al devenir, la determinidad no está presente. A lo más, Hegel se refiere allí a la indeterminidad. Y esto es por razones expositivas, es decir, extrínsecas al propio proceder de la lógica. Es decir, Hegel se refiere a la indeterminidad no porque le preceda una determinidad a la que habría que negar. Se trata allí de evitar que la introduzcamos de manera implícita. Es solo hasta el final del devenir que hay una especie de corte en el que se anuncia lo siguiente, que se hace referencia pues a la determinidad, lo que consolida que todo lo anterior está en situación de carencia de toda determinidad. Este corte es la determinidad misma. Sabemos que la lógica comienza con el ser puro, que se desvanece y colapsa, siendo ahora la nada pura. La nada pura también se desvanece y colapsa, quedando de nuevo el ser puro. No nos detendremos en eso,
que ha dado lugar a múltiples interpretaciones, malentendidos, críticas, acusaciones, etc. Si nos referiremos a ello es porque en ese momento de la lógica el ser puro es caracterizado, como ha llamado la atención Rita Henry, y le ha seguido en ello Stephen Coolgate de manera negativa, ¿no? Hegel escribe que, cito, el ser del comienzo es lo inmediato indeterminado, es decir, que la pureza equivale a la falta de determinación, en la medida que toda determinación implica el aspecto negativo de la determinidad propiamente dicha. La pureza es la falta de mezcla, por así decirlo, o por decirlo de manera bárbara, de ser y nada. Con la negación de lo determinado, de lo que se trata es de excluir toda determinación y toda mediación. Agrega Hegel, cito, el ser está libre de la determinidad frente a la esencia, así como de cualquier determinidad que pueda contener en el interior suyo. Este ser carente de reflexión es el ser tal como es, de modo inmediato, solo en él mismo. Ya en la subsección dedicada al ser puro, Hegel dice de este ser puro que, cito, es la indeterminidad pura y el vacío puro, fin de la cita. Ya no solo se trata de falta de determinidad, sino algo más agudo, falta de la determinidad también pura. En ese momento inicial, todo trata de pureza, por así decirlo, ¿no? La pureza indica carencia de relación y referencia. El traspaso del ser puro a la nada pura es viable solo porque son puros. No conviven, no pueden estar juntos. O es ser puro o es nada puro. Ni siquiera son negación uno del otro. A eso se refiere el hecho de que se desvanezcan. Si no fueran puros, es decir, si tuvieran alguna determinación, el traspaso de uno a otro sería imposible. Es sabido que en las notas a esa parte de la lógica, Hegel señala que no es lo mismo el ser puro que el ser con alguna determinación, que la nada pura no es la nada determinada. Por eso ni siquiera se puede decir que la nada sea el vacío o la falta de algo. La falta de algo ya implica determinación, por referir a ese algo que no está. Sabemos que, de acuerdo a Hegel, el devenir es la unidad de ese ser puro y esa nada pura, desvaneciéndose incesantemente uno en el otro y el otro en el uno. No es una unidad de ambos, frente a frente, por decirlo de algún modo, sino unidad del traspasar, uno en el otro. Aún en el devenir se mantiene lo dicho atrás, que el ser puro y la nada pura se encuentran carentes de referencia uno al otro. Esta es una inestabilidad plena o completa, porque por un lado el ser puro y la nada puro son lo mismo, y por eso se desvanecen inmediatamente, pero por otro lado, y al mismo tiempo, son diferentes, dice Hegel. De lo contrario, sería pura quietud. Es pues una unidad inestable y carente de toda referencia. Y es ahí donde Hegel empieza a hablar de la determinidad, en la nota 3 del devenir titulada La acción aisladora de estas abstracciones, es decir, del ser puro y de la nada pura. Hasta antes de ese momento solo se había referido a la falta de determinación, a la carencia de determinidad y en general se trataba de señalar que en el comienzo puro no había lugar alguno para la determinidad. Pero aún no daba cuenta de qué es esa determinidad a la que niega, ¿no? En la nota 3 Hegel busca mostrar que no debemos confundir al ser puro y la nada pura con otras representaciones del ser y la nada ya determinadas. Los momentos puros de los que se ha hablado no son lo lleno y lo vacío, la luz y la oscuridad, etc. Ni siquiera es el no ser, pues en tanto que se refiere al ser, este ya tiene una determinidad. Y aquí Hegel adelanta su comprensión de la determinidad. Y cito, es una cita un poquito larga, pero bueno, habla justamente del concepto al que quiero referirme, ¿no? Dice Hegel, sin embargo, frío y nieblas y otras negaciones determinadas semejantes tienen que tomarse sin más para sí mismas, y hay que ver qué es lo que se pone con esto, con respecto a su determinación general, según la cual ellas son aducidas en esta discusión. Ellas tienen que ser no la nada en general, sino la nada de la luz, la nada del calor, etc. O sea, de algo determinado, de un contenido. Por lo tanto, son nadas determinadas, nadas con un contenido, si puede decirse así. Pero una determinidad
como lo vamos a ver también luego, continúa Hegel, es ella misma una negación. Y así son nadas negativas. Pero una nada negativa es algo afirmativo. El trastocarse de la nada por medio de la determinidad, que se mostró ya anteriormente como un ser determinado, el término que utiliza es Dasein, en el sujeto, o bien en otra cosa cualquiera, en algo afirmativo, aparece como la máxima paradoja para la conciencia que se mantiene firme en la abstracción del entendimiento. Y fin de esta cita larga, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Describió Hegel una determinidad, como la vamos a ver también luego, es ella misma una negación. Es decir, identifica o refiere la determinidad con la negación. En este punto, Hegel se ha visto en la necesidad de adelantar cómo opera la determinidad para explicar por qué la nada pura no es lo mismo que una nada determinada, como el vacío o la oscuridad. De momento podríamos decir que la determinidad implica la destrucción de la pureza del ser y de la nada puros. La pureza implica la completa y absoluta momentánea autosubsistencia del ser o de la nada, que tan pronto se desvanece. Perdiendo su autosubsistencia, se pierde a sí misma cada uno de estos puros. Por eso estos dos no conviven nunca, ni pueden estar uno al lado del otro. Uno colapsa o se desvanece en el otro. Por eso ni siquiera el no ser puede corresponder con la nada pura, porque el no ser ya se refiere al ser. Si hubiera alguna referencia, aún en su forma negativa, a un otro, en este caso al ser, ya estaríamos directamente en la determinidad. Ya veremos por qué esto a su vez es algo también positivo. De momento hemos de volver al argumento central. Hegel dice que el devenir es inestable porque implica la contradicción de la quietud que está implícito en el devenir, en tanto que es el llegar a ser una unidad de ser y nada puros, de la incesante inquietud de traspaso mutuos del ser y nada puros. Es una forma desarrollada del aspecto señalado atrás, referente a la mismidad y diferencia presentes en el ser y la nada puros. Ahora bien, esta contradicción entre quietud e inquietud tiene dos vías. La primera es la siguiente. Por una parte, se puede ir en dirección de afirmar la diferencia de ambas, afirmando así la identidad de cada una, el ser puro y la nada puros. Y así como el lado de la inquietud implicaría la recaída en el ser y la nada puros, mutuamente excluyentes. Es decir, esta primera vía es regresiva, ¿no? Hegel escribe, este resultado de la superación del devenir es el haberse desvanecido, pero no como nada. Entonces sería solo una recaída en una de las determinaciones ya superadas y no un resultado del ser, de la nada y del ser. Fin de la cita. Por supuesto, esta vía es más bien una no vía, solo la refiere Hegel para no tomarla, para dejarla atrás, pues implicaría mantenerse en lo anterior. Sería el perpetuo traspasar de los momentos puros, la perpetua inestabilidad de la quietud e inquietud. Pero esta vía no deja de ser una posibilidad, ¿no? Si se forza el momento de la abstracción, se forza el aseguramiento de ese momento interior. Hegel lo dice así, y cito nuevamente. El punto de vista filosófico, escribe Hegel, según el cual vale como principio que el ser es solo ser, la nada es solo nada, merece el nombre de, dice, sistema de la identidad. Bueno, ese es el fin de la segunda vía. La superación del devenir como pura inestabilidad ocurre siguiendo la otra vía, es decir, la afirmación del lado del ser, pero desde el punto de vista de la unidad alcanzada por el devenir. Escribe Hegel, es hacia esta tranquila simplicidad que ha devenido unidad del ser y la nada, pero la quieta simplicidad es el ser, sin embargo, precisamente ya no para sí, sino como determinación del todo. Fin de la cita. Es importante no perder de vista que si bien se afirma el ser y la quietud, se hace desde la perspectiva del todo. Además de que afirmar este lado no borra el otro lado, la nada, la inquietud. Porque solo desde el todo, que implica la unidad del devenir, se conserva una nada transfigurada, impura. Hegel lo expone de la siguiente forma, ¿no? Y cito, dice Hegel, del devenir emerge el ser determinado, Dasein. El ser determinado es el simple llegar a ser uno del ser y de nada. A causa de esta simplicidad, tiene la forma de un inmediato.
Su mediación, esto es el devenir, le ha quedado atrás. Ha sido superado y por lo tanto este ser determinado aparece como lo primero, de donde se parte. Se halla en primer lugar en la determinación unilateral del ser. La otra determinación que él contiene, la nada, va a mostrarse igualmente en él, frente a aquella. Fin de la cita. Llaman la atención dos aspectos de esta cita. Primero, lo propio de este ser determinado, este Dasein, que es a lo que Hegel llama Dasein justamente, es que es un mediado, pero se presenta como un inmediato. Es mediado porque es producto del devenir, que está superado, es decir, conservado y suprimido. Por otro lado, sin ser plenamente inmediato, tiene la forma de lo inmediato. Se presenta como si lo fuera, como si fuese inmediato. Ya no es puro, ¿no? Porque tiene incorporado la mediación que le permite mostrarse como inmediato. Ahora es un ser con determinación, pero esta determinación parece ser suya, es decir, ser parte de él por sí mismo. Es en este sentido que este ser determinado se presenta como inmediatez. Lo segundo sobre lo que cabe llamar la atención es que la nada sigue allí, de manera residual, podría decirse. No ha sido suprimida del todo, ¿no? Que él continúa. No es un mero ser, sino más bien un ser determinado. Tomado en su sentido etimológico, en alemán das Sein, ser o estar allí, es el ser o el estar en un cierto lugar. Pero dice Hegel, la representación espacial no es aquí pertinente. El Dasein, de acuerdo con su devenir, es en general un ser con un no ser, de modo que este no ser se haya acogido en unidad simple con el ser. El no ser es acogido de tal modo que el ser, el todo concreto, en la forma del ser, de la inmediación, constituye, dice, la determinidad como tal. Es decir, en este párrafo nos da ya el concepto de la determinidad en cuanto tal, que sería como el momento en el que se integra como totalidad y tiene allí integrados el momento, dándole primacía al momento del ser como Dasein, como ser determinado, pero sin borrar su momento de nada transfigurada, ¿no? Entiendo que lo que nos está diciendo Hegel es que hay un todo, que no es otra cosa que el Dasein mismo, que tiene como uno de sus momentos a él mismo y a otro momento o lado, que es el no ser. Es decir, reúne por un lado al Dasein mismo, al ser determinado como en esos momentos, que sería el heredero del ser puro, y por otro lado al heredero de la nada pura, ahora impura, o para nombrarlo de otro modo, el no ser, ahora sí no ser, ¿no? Que efectivamente es el continuador transfigurado de la nada pura. El no ser está acogido en esta nueva configuración del antes ser puro, ahora llamado ser determinado o Dasein. Que el no ser esté acogido en el Dasein implica que ya no puede subsistir por sí mismo, ya no puede haber un traspaso del ser determinado al no ser. El segundo está acogido en el primero. Esta configuración para el ser determinado como un todo, eso justamente es la determinidad. Por eso Hegel también llama a la determinidad forma. Y cito a Hegel. El todo es igualmente en la forma, es decir, en la determinidad del ser, pues el ser se ha mostrado en el devenir igualmente solo como un momento superado, determinado negativamente. Pero de este modo, el todo es para nosotros en nuestra reflexión, no todavía puesto en sí mismo, pero la determinidad del ser determinado, del Dasein, en cuanto tal, lo que se halla también en la expresión Dasein, estar allí, ¿no? Fin de la cita. Es decir, el todo aún no se ha derivado explícitamente en ese momento de la lógica, al principio de la sección de cualidad. No se ha derivado explícitamente de la lógica, porque eso querría decir la frase o la expresión de que no ha sido puesto. Y por eso no está aún justificado decir algo así como que hay un todo en el cual es necesario el momento del ser determinado como heredero, ser puro acogiendo igualmente a su no ser. Será puesto, pero en ese momento aún no. En cambio, la determinidad, esa sí ya está puesta, ¿no? Y es justo eso, que la nueva configuración del ser implica ya la referencia al no ser. Y cito otra vez a Hegel, que el todo, la unidad del ser y la nada,
se halle en la determinidad unilateral del ser es una reflexión exterior, pero en la negación, en el algo y el otro, etcétera, llegará a encontrarse ahora sí como puesta, o como decía, usando una expresión anterior del propio Hegel, será derivada ahora sí del propio proceder de la lógica. Esto querría decir que en el inicial momento lógico de la determinidad no se despliega aún la unidad necesaria del ser determinado y el no ser. Solo en el momento de la negación del algo y del otro quedará plenamente explicitado que el ser determinado es la unidad de ese lado, el ser determinado y el no ser. Pero la determinidad es lo que hará posible este despliegue. La determinidad es, pues, la configuración del ser que se refiere al no ser. Aquí Hegel llama a Spinoza, quien habría dicho con claridad esta configuración. Hegel escribe, la determinidad es la negación puesta como afirmativo. Fin de la cita. Es decir, no es la negación sin más, sino la negación referida en el lado afirmativo del ser determinado. Hegel continúa, y es donde llama a Spinoza, ¿no? o donde dice, se trata de lo que ha dicho Spinoza en algún lugar, ¿no? Cito a Hegel, tal es la proposición de Spinoza, omnis determinatio est negatio. Esta proposición, dice Hegel, es de una infinita importancia. Solo la negación como tal es la abstracción carente de forma, pero no debe imputarse a la filosofía especulativa como culpa el que la negación o la nada sea para ella un último. Esto no es para ella lo verdadero, como tampoco lo es la realidad. Fin de la cita. Bueno, aquí vale la pena referirnos justo a lo que dice Spinoza a propósito de este tema, ¿no? Se trataría de la carta número 50 dirigida a su amigo Jared Giles. Solo cito la parte donde se refiere a esto. Le está respondiendo a una pregunta que le habría hecho. Escribe Spinoza, en cuanto a que la figura es una negación y no algo positivo, está claro que la materia total, considerada de forma indefinida, no puede tener ninguna figura, y que la figura tan solo se halla en los cuerpos finitos y determinados. Pues quien dice, continúa, que percibe una figura no indica otra cosa sino que concibe una cosa determinada. ¿Y cómo está determinada? Por tanto, esta determinatio no pertenece a la cosa según su propio ser, sino que por el contrario es un no ser. De allí que, como la figura no es sino una determinatio, y la determinatio es una negación, determinatio negatio es, no podría ser, según se ha dicho, otra cosa que una negación. Fin de la cita. La determinatio es aquí ya pensada en relación a la materia en un estado indefinido. Solo de esa manera es que la figura no sea atribuible a la cosa misma en cuestión. La figura es solo una manera en que esa materia es limitada, y por eso no es algo positivo, sino una negación. Hegel, por supuesto, está de acuerdo con esto. La diferencia es que en la lógica no piensa la determinidad de la materia, sino la determinidad en cuanto tal. Eso no quita que en su momento considere el mismo caso de la materia, ¿no? Con esto en mente, podría decirse que la determinidad cualitativa de Hegel se correspondería con la determinatio de la que habla en esta carta a Spinoza, ¿no? Pero hay un antecedente más. El prólogo de la fenomenología del espíritu, Hegel discutiendo sobre la manera de que en la modernidad se produce una tensión entre la preocupación por lo sensible, el mundo finito, y lo inteligible, el cielo y las estrellas. Hay quienes intentan resolverlo afirmando un anhelo por el, cito a Hegel, indeterminado goce de esta indeterminada divinidad. Fin de la cita. Hegel afirma la determinidad allí, prólogo de la fenomenología, del siguiente modo, y cito: y esta sobriedad que renuncia a la ciencia, menos aún puede tener la pretensión de que semejante entusiasta nebulosidad se halle por encima de la ciencia. Estas profecías creen permanecer en el centro mismo y en lo más profundo. Miran con desprecio a la determinidad y ponen entre paréntesis el horos, y se mantiene deliberadamente alejadas del concepto y de la necesidad, así como de la reflexión que solo mora, dicen, en la finitud. Fin de la cita. Más allá de la polémica contra Hurres y Eschenmayer, en la que se encuentra esta cita, vale la pena la referencia al horos griego. Como señalan los editores de la edición crítica de la fenomenología, cito a los editores, el horos griego al que Hegel
se refiere es por el utilizado evidentemente en el sentido de, entre paréntesis, entre comillas, perdón, determinación conceptual. Otras connotaciones son las de meta, término, fin o límite, medida, fin de la cita. Si se trata de la determinación conceptual, tal vez debamos referirnos al libro 1 de los tópicos, donde Aristóteles se refiere al problema de cómo se predica un contenido de algo. Se puede predicar lo accidental o lo esencial. Si es lo segundo, lo esencial, tenemos lo propio, guión, es decir, lo que no entra en la definición, pero pertenece solo y siempre a la cosa. También está el género, genos, que se refiere a todo aquello que se predica de muchos que difieren en la especie, en el qué es o su esencia. Y finalmente, o mejor, en primer lugar, la definición o el oros. Cita de Aristóteles, ¿no? Definición es un enunciado que significa el qué es ser, o sea, la esencia. O bien se da como explicación un enunciado en lugar de un nombre, o bien un enunciado en lugar de otro. En efecto, es posible definir algunas de las cosas ya expresadas por un enunciado. En cambio, todos cuantos dan simplemente como explicación un nombre, sea el que sea, es evidente que no dan como explicación la definición del objeto, puesto que toda definición es un cierto enunciado. Sin embargo, continúa, hay que tener por definitoria también una expresión del tipo: es bello lo que tiene prestancia. Al fin de la cita, ¿no? Es decir, no puede ser tautológica el enunciado, no tiene que dar otro contenido más allá del mismo nombre, ¿no? Para Aristóteles no basta con dar un nombre, sino un enunciado, un logos, que dé cuenta de aquello que se busca definir. La explicación de Aristóteles continúa, pero lo que querría destacar es el mero nombre daría cuenta inmediatamente de lo que se busca definir. En cambio, la definición da cuenta de lo que es mediante una enunciación distinta de lo que es o de lo que se trata, es decir, refiriéndose a otro, a un otro. Parece que con las referencias a Spinoza y Aristóteles nos hemos desviado un poco. Sin embargo, pretendo que no sea así, pues estas versiones, Determinatio y Horos, dan cuenta de otros ámbitos de lo lógico, en el sentido de Hegel, de la misma configuración de la determinidad. En ambos casos se trata de definir algo que está aún indeterminado o indefinido, el puro nombre o la materia sin figura, ¿no? En ambos casos, el determinar y el definir se revelan imposibles si los pensamos de manera directa. Tiene que ocurrir de manera indirecta a través de la negación o de lo otro, lo distinto. Lo novedosamente radical con Hegel es que no toma la negación como algo diferente o externo a lo determinado, en el caso del Hegel, el ser determinado, sino como algo interno, por así decirlo, de algún modo, a él. Pues veíamos que la determinidad en general es la forma en que el no ser es acogido en el ser determinado. En el curso de la doctrina del ser, la determinidad se desplegará en el ámbito de la cualidad, cuando esa misma determinidad explicite que el Dasein, el existente o ser determinado, es simultáneamente lo que no es. Esta forma de determinidad tiene un momento más alto en la categoría del límite de algo. El límite de algo es aquello que señala lo que ese algo es, pero también lo que ya no es ese algo. Es decir, la determinidad en la cualidad, cuando alcanza el grado de límite, será expresamente lo que hace distinguible a cada algo. Hace que este algo sea exactamente lo que es mediante su diferenciación con lo otro. Por esto, dice Hegel, es la determinidad lo que hace que algo sea idéntico consigo mismo y agregaríamos diferente de lo otro de sí mismo. Woolgate lo describe del siguiente modo, y cito: una determinidad cualitativa hace que el ser sea algo. El algo es, para decirlo claramente, la determinidad cualitativa. El algo puede cambiar su determinidad y aún así preservar su identidad, pero también puede tener una determinidad que constituya su límite cualitativo. Y cuando esta determinidad cambia, el algo deja de ser en sí mismo y se convierte en otro algo. Pero este orden de lo cualitativo no es el único en que opera la determinidad. Hegel señala en algunos lugares que la determinidad de la cualidad no queda establecida sin más. En una primera transformación, la determinidad cualitativa es superada o cancelada, justo en el ámbito de la cantidad. Escribe Hegel: el ser como tal es la igualdad inmediata de la determinidad consigo misma. Esta inmediatez de la determinidad es superada. La cantidad
es el ser que se ha vuelto dentro de sí de tal modo que es igualdad simple consigo mismo como indiferencia frente a la determinidad. Pero esta indiferencia es solo la exterioridad de tener la determinidad no en sí mismo, dice, sino en otro. Fin de la cita. Es decir, la cantidad cancela la determinidad cualitativa, pero no suprime toda determinidad. La determinidad adquiere una nueva configuración. Hay una nueva determinidad, la determinidad cuantitativa. Otra vez aquí recurrimos a Joly, quien lo explica de la siguiente manera. Un límite cuantitativo debe entenderse de otro modo, el cualitativo. Una cierta cantidad o quantum es considerado un límite en algo, excluyendo otros quantum. Algo no puede pesar 2 kilos o 3 kilos al mismo tiempo, pero es este límite el que es una determinidad que se ha vuelto indiferente al ser. Es indiferente al ser en la medida en que algo de esa indeterminidad puede cambiar sin convertirse él mismo en otro algo. Algo puede volverse más pesado o más ligero sin dejar de ser el mismo. Para dar otro ejemplo, ahora de Hegel, Wingate cita aquí a Hegel. Un rojo más intenso o más débil es siempre un rojo, pero si cambiara su cualidad, dejaría de ser un rojo, se volvería un azul y así sucesivamente. Y las citas de Hegel y de Wingate. Es decir, ahí se muestra cómo operan la determinidad cualitativa y la determinidad cuantitativa, ¿no? El límite de la determinidad cuantitativa es un límite que no es límite, dice Hegel. Por eso es posible la aritmética. Solo se traslada el límite hacia adelante o hacia atrás, pero estamos ante lo mismo. Aquí está la diferencia más notable de la determinidad cuantitativa respecto de la determinidad cualitativa. Pero más allá de esta diferencia, también la determinidad cuantitativa implica que aquello que determina el quantum es una negación, una que indica que estamos ante otro quantum. Finalmente, la determinidad que está en juego en la medida. Ahora podemos acceder a lo que significa la unidad de lo cualitativo y lo cuantitativo. Se trataría de la unidad de sus dos determinidades. Hegel lo pone del siguiente modo, cito. Lo tercero es ahora la exterioridad, que se refiere desde sí hacia sí mismo. Como referencia hacia sí, es al mismo tiempo exterioridad superada y tiene en ella misma la diferencia de sí. Como exterioridad es el momento cuantitativo y como lo que ha vuelto a tomarse dentro de sí, es el momento cualitativo. Fin de la cita. En estas líneas se muestra claramente que la unidad de lo cualitativo y cuantitativo es unidad de sus determinidades. Surge un nuevo tipo de determinidad, la determinidad de la medida. Y otra vez cito a Hegel. La medida es sin duda una manera y modo exterior, un más o menos, pero que al mismo tiempo es una determinidad reflejada en sí. No solo indiferente y exterior, sino una determinidad que está siendo en sí misma. De este modo es la concreta verdad del ser. En la medida, por ende, los pueblos, dice, veneraron algo inviolable y sagrado. De la cita. La determinidad es en tal grado importante que no abandona al ser. Apenas comenzaba el segundo capítulo de la ciencia de la lógica y ya Hegel nos advertía, la determinidad no se ha desligado del ser todavía, por cierto, que ya no se va a desligar de él. Y en efecto así ocurre, ¿no? Va a acompañarlo en todo el recorrido de la doctrina del ser. Y en efecto, en la parte final de la doctrina del ser, la determinidad continúa operando. Pero no solo eso, este término, con este uso, reaparecerá constantemente en la obra de Hegel, más allá de la lógica y siempre con la misma función. Tan importante es la determinidad que Hegel acusa a su alternativa, es decir, el rechazo de la determinidad, como una terca filosofía de la identidad. Curiosamente, de eso también ha sido acusado Hegel por otros, con eso cierto. Yo quisiera no tanto preguntar, sino pedirte que abundaras en esa diferencia entre determinidad y determinación, quizás solamente para las personas que nos siguen comprendan hasta qué punto esto va a ser el núcleo del despliegue del ser, del despliegue mismo del ser. Yo lo que quisiera es que abundaras justamente en la importancia de la determinación como movimiento lógico para la constitución gradual en su primer momento de la presencia del ser ahí simple, ¿no? Yo creo que la importancia de la determinidad, o sea, podemos verla en varios lados, ¿no? Por ejemplo, una sí es la diferencia entre la determinación propiamente dicha, ya cualitativa, que es la que aparece en un momento más adelante, creo que es a partir del algo y el otro, ¿no?
empieza a aparecer ahora la determinación ya como tal, pero la determinidad es un movimiento más simple y por lo tanto más general, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que leí ya posterior al texto que hice, pues no lo integré, es de una acción que tiene Dieter Henrich sobre las maneras de la negación, ¿no? Porque acusa a Hegel de no tener una teoría propiamente dicha de la negación, de hacer un uso distinto de la negación, pero no explicitar cuáles serían las maneras, ya sea una especie de balance de las maneras en las que ocurre la negación, ¿no? La negación de la negación simple, la negación, por así decir, ontológica, la negación del enunciado, etcétera, ¿no? Y una de las cosas en las que se detiene y que creo que vale la pena rastrear es que discute la primera manera de negación propiamente dicha en la ciencia de la lógica y va a decir que, en efecto, la primera forma de negación es la determinidad, ¿no? Cuando dice, citando a Spinoza, que la determinidad, toda determinidad es negación, está afirmando que es una negación, que tiene el estatuto de negación, ¿no? Pero el punto acá es negación de qué, no es simplemente el no del enunciado, ¿no? Pero tampoco es puramente el no como del rechazo ontológico de algo que está haciendo, ¿no? Entonces, un poco lo que allí decía Dieter Henrich es que esta negación primera da cuenta de que son las dos, o sea, que implica una negación del enunciado, pero que también implica una negación ontológica, por así decirlo, ¿no? Pero que a él no le queda claro, ¿no? Pues cómo funciona. A mí me parece que sigue, por ejemplo, la lectura de la lógica como el despliegue de las determinaciones del ser, las determinaciones que son pensamiento, pero que también están en el ser, se podría ver cuál es el estatuto de esta primera negación, ¿no? O sea, la determinidad es negación afirmativa, ¿no? Que creo que esa es la cualidad. Y suena como una explicación que podría resultar insatisfactoria, pero me parece que se resuelve si uno piensa en determinidad como configuración, como decía en el texto, ¿no? Porque por eso me tuve que referir a toda esta parte del ser puro y la nada pura, que es la discusión de la lógica, en el momento preciso en el que aparece la determinidad, ¿no? Y la determinidad aparece justo en el momento en el que cambia el devenir, ¿no? Porque el devenir es el traspaso del ser puro deja de ser, se desvanece y ahora es nada pura. Nada pura se desvanece y ahora es ser puro. Ese incesante movimiento es el que no pueden convivir, por eso ponía mucho acento en eso, convivir entre comillas, pues, en el sentido de que no es uno al lado del otro, nunca están las dos presentes, o es nada pura o es ser puro. Y apenas es una, se desvanece en la otra. Justo esa unidad del traspaso de uno en otro es el devenir, pero que ese devenir cese, digamos, de estar en movimiento, ocurre en un movimiento lógico específico, que es la determinidad. Y esa determinidad es como tomar esos dos momentos y estructurarlos como un todo, apuntar hacia el todo del ser puro y la nada pura, por así decirlo, transfigura por completo esos dos anteriores momentos y los convierte en otra cosa. En lo que antes era el ser puro, ahora es ser determinado o ser ahí o Dasein. Pero el otro lado no es borrado, como si lo rechazáramos, pero tampoco es que esté presente en otro lado, sino que está incorporado, por así decirlo, al interior de ese mismo ser determinado, y es pues esa nada pura, que ahora es impura, llamada ahora no ser, y ese no ser es lo que le da sentido a ese ser determinado, lo que hace ser a ese ser determinado, ¿no? En ese sentido es que es negación, ¿no? Porque es introducir el carácter negativo del anterior ser puro dentro de ella misma. Y es las dos cosas, ¿no? O sea, por eso no es ni siquiera, si alguien dijera lo contrario, no, determinatio no solo es negación, también es afirmación. Entonces uno podría decir, hoy se contradicen Hegel, ¿no? Pero en realidad sí, se tendría que decir eso también. Determinatio es afirmatio, es también una afirmación, pero lo que le interesa destacar acá a Hegel es que a partir de acá ya no se va a desligar en la negación del ser, porque siempre va a estar en él en todas sus formas. En todas sus formas va a estar presente, ya sea implícitamente, explícitamente, por ejemplo, implícitamente aquí en el design está puesto, ¿no? O por ejemplo, en el ejemplo que ponía Spinoza de la materia y la figura, ¿no? La figura no es otra cosa que la figura de la materia, pero no es materia. Y tampoco se puede decir que la figura en sí misma es la cosa, ¿no? En realidad es simplemente la delimitación de la materia y por lo tanto es negación.
pero al mismo tiempo sin esa negación, esa materia no podría ser lo que es, ¿no? Entonces, parece que es tan importante, siempre que Hegel se refiere a la determinidad, como la manera en que la negatividad está impregnando al ser, ¿no? En este caso, al ser determinado. Y me parece que es importante porque hay varios como momentos donde uno que lea a Hegel en español se da cuenta que no se le ha tomado en serio, ¿no? Por ejemplo, en una traducción de la filosofía del derecho, el traductor tomó la decisión de traducir en la filosofía del derecho de Bestimmtheit como institución, o cuando también en la misma filosofía del derecho se refiere, por ejemplo, a la voluntad, ¿no? Dice, bueno, aquí la voluntad hay que verlo desde su lado de ser determinado, ¿no? Que tiene determinidad. Entonces, ahí, o sea, si no da cuenta uno de que la referencia al término, el concepto de determinidad está diciendo que tiene la negatividad interna, ya se pierde como el momento de necesidad que conlleva ese concepto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dice tiene determinidad, implica que tiene negatividad, que tiene otredad. Cuando reaparece el otro, ya está casi así ingresado con el solo uso del término, ¿no? Determinidad ya implica que va a haber una otredad, ¿no? Y parecería, si no teniendo en cuenta eso, que los otros aparecen, la propia estructura de la voluntad ya no como voluntad pura, por ejemplo, sino como voluntad con determinidad, ya implica necesariamente su actividad impresa en ella, ¿no? No es un accidente o algo que podría haber no ocurrido, ¿no? Yo destacaría eso, ¿no? Porque es tan importante el concepto de eternidad, además de la riqueza que en la propia lógica tiene respecto a la realidad y a la medida, ¿no? Otra cuestión quizá para que la gente que nos escucha o nos sigue vea un poco más de cerca la cosa. En la nota 3 que tú mencionaste, aparece Ujú, largamente la historia de la filosofía, ¿no? Hay una ujú, discusión con Jacobi. Sobre todo me interesa que lo vincularas un poco al pleito que trae Hegel, sobre todo con la filosofía antigua, ¿no? Parménides, ujú. Platón, ¿cómo vincularlos? ¿Cómo hace la nota 3 para vincularlos y cuál es la posición de Hegel en torno a ellos? Sí, creo que la más clara es con Parménides y con Heráclito, ¿no? Porque con Parménides hace referencia a Parménides cuando está hablando del ser puro, ¿no? Porque le sirve como para señalar cómo en los propios comienzos, en el propio comienzo de la filosofía, hay una preocupación por el ser sin más, ¿no? Obviamente no se identifica por completo el ser puro con Parménides, porque en Parménides sí hay una necesidad de contrastarlo con el no ser, justo para determinar al ser, ¿no? O sea, justo porque el ser no puede no ser, o sea, tiene que ser, ¿no? Entonces ya ahí no se corresponde por completo con la pureza del ser que quiere poner Hegel en el comienzo. Eso en relación a Parménides, para mostrar que no es como una idea como absolutamente nueva, sino que ya se ha presentado en otras versiones o en otros momentos del pensamiento filosófico, ¿no? El más llamativo, a mí me parece, es el de Heráclito, ¿no? Porque en Heráclito, o sea, justo el cambio perpetuo parece indicar que estamos en el puro devenir, ¿no? Y parece que sí, ¿no? O sea, que el devenir se corresponde con Heráclito, pero ya no más, ¿no? O sea, justo el devenir, tal como aparece en el primer capítulo, es solo posible allí, ¿no? En la pureza, ¿no? Los cambios incesantes de los que después va a hablar, por ejemplo, el hecho de que todo tenga contradicción, o la alteridad de la que va a hablar más adelante, ya con determinidad, ya no se corresponderían con Heráclito, ¿no? Creo que en la discusión allí es muy rica porque esos pensadores parecen operar, sí, en el ámbito del pensamiento puro, por así decirlo, de esos momentos iniciales de la lógica, ¿no? Yo me iría por ahí, ¿no? Porque al final de cuentas las notas son discusiones justo al margen, ¿no? Que tratan sobre eso y nos ayudan a entender como lo del argumento de la lógica en sí misma, ¿no? Pero nos abren como a horizontes nuevos. Por eso me parece que es en las notas que introduce la determinidad, ¿no? A pesar de que su lugar propio es hasta ya el segundo capítulo, ¿no? Nada más para completar, a ver si crees que vale la pena reflexionar. En la misma nota se refiere a Platón e introduce el Ujú. término dialéctica. ¿De qué manera la determinidad estaría asociada a la dialéctica o la dialéctica es posterior a la determinidad tal como tú la has presentado?
Me parece que sí, ¿no? O sea, más bien aquí es justo donde comienza la dialéctica propiamente dicha, ¿no? Capítulo 1, que es el comienzo, no hay dialéctica, ¿no? O sea, justo ahí estaríamos en el momento del puro traspaso, ¿no? Del incesante, de la afirmación del ser puro y de la nada pura en los primeros momentos o del desvanecimiento de uno en el otro, pero no en razón a un movimiento dialéctico, ¿no? Sino simplemente a una imposibilidad de autosostenerse de esas categorías puras, ¿no? Entonces, creo que estrictamente hablando, en esa primera parte no hay dialéctica, ¿no? Justo la dialéctica sí podríamos decir que comienza con ese movimiento inicial en donde se integra, donde se configura, donde pierde la pureza, por así decirlo, el ser puro y la nada puras, y solo a partir de ahí es posible la dialéctica tal como la entiende Hegel, ¿no? Cuando, por ejemplo, más adelante menciona que la dialéctica es no que a una categoría se le oponga a otra categoría, ¿no? Sino que la categoría misma se contradiga, que sus propias determinaciones la muevan, en el sentido de que la contradicción sea inevitable, ¿no? Porque está en ella, no puesta desde fuera, ¿no? Y justamente eso es posible solo en razón de la determinidad, ¿no? O sea, de un movimiento análogo al de la determinidad, porque la determinidad es justo eso, la interiorización o la integración de los afirmativo y de lo negativo, podríamos decirlo, ¿no? Por eso es que ya nunca la va a dejar, ¿no? En cuanto a ser, ¿no? Respecto del ser. Agradezco enormemente a Javier Valladares por la exposición del día de hoy. Gracias por exponernos la determinidad en la primera parte de la lógica. Agradezco a todas las personas que estuvieron en la conferencia de Javier en vivo, así como a todos los que nos están siguiendo en este proyecto. Si tienen alguna duda, lo pueden poner en los comentarios y si hay en algún momento la oportunidad de responderles, lo haremos con mucho gusto. Y sin más por el momento, nos vemos hasta el próximo video